Hola amigos del misterio, ¿cómo están? Bienvenidos a la Noche del Misterio. En esta oportunidad un programa especial, un programa que lo estamos haciendo en conjunto con nuestro Museo OVNI de La Serena. Esta es una ocasión muy especial para mí particularmente porque tengo el honor de poder contar con un invitado de lujo, una persona a la que estimo mucho, con la que he estado varias veces, admiro por su trabajo, por sus investigaciones, y quien además hoy nos está presentando un nuevo trabajo, un nuevo libro. Están aquí. Me refiero a JJ Benítez, y a quien lo pongo en pantalla. ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido. Hola, Cristian. Bien, encantado de estar contigo. Oye, yo lo digo, lo destaco porque siempre es un placer poder conversar contigo, pero en esta ocasión es un doble placer porque tienes un nuevo libro. Tú sabes que para nosotros siempre estamos a la espera de esos trabajos tuyos, esos libros que nos llenan de información, nos llenan de casos, porque tú tienes la oportunidad de viajar por el mundo recopilando muchos sucesos. Y te quería preguntar algo, porque eh, materia reservada es como el año 93, tengo la idea. Después viene OVNI Alto Secreto, que es como del 2000, si no me equivoco. ¿Qué te lleva nuevamente, Juanjo, a meterte en un tema tan delicado como este asunto de los militares y los OVNI? Un tema que complejo. ¿Qué te lleva nuevamente a escribir este nuevo libro que se llama Están aquí? Bueno, pues durante 30 años, después de Materia Reservada, que salió efectivamente en el 93, yo seguí trabajando, investigando, reuniendo información, hablando con militares de todo el mundo. Y bueno, pensé que ya era el momento de sacar a la luz todo ese material, ¿eh? Han pasado 30 años. Y bueno, pues creo que hay una documentación suficientemente clara y abrumadora de cómo los militares de todo el mundo, o por lo menos las cúpulas militares, nos están engañando. Ahora, tú en tu trabajo, en tus viajes, han tenido la oportunidad de conversar con muchos militares, ¿cierto? Gente que está vinculada a cada una de estas fuerzas, digamos, de cada uno de los países. Eh, ¿Cuánta información tienes recopilada y que por alguna razón, porque te lo contaron quizás en off the record, no has podido incorporar en este libro o te hubiese gustado incorporar? ¿O toda la información que tienes la pusiste a disposición del público en esta oportunidad? Bueno, pues en este libro, en Están aquí, si no recuerdo mal, hay más de 200 casos relacionados con las cúpulas militares, más de 200 de todo el mundo, donde se demuestra cómo desde hace casi 80 años, pues los militares están ocultando la información del fenómeno ovni o tergiversando o manipulando los expedientes que pueden salir a la luz pública. Ahora, en este camino me imagino que hay algún caso en particular que quizás te dejó perplejo, te dejó más impactado. Ahora, no es fácil poder quizás poder sorprenderte, porque después de todos estos años de investigación, me imagino que es difícil poder encontrar casos que te dejen perplejo. En este caso, ¿hay alguno que tú digas, este es el caso que yo diría que es el más contundente de todos? Bueno, hay muchos casos. Y ahora mismo me estaba acordando del famoso Cabo Valdés de Chile y de otro caso ocurrido años después en Iquique, donde una patrulla, unos soldados que estaban en el fuerte vaquero, allí en Iquique, estaban controlando, vigilando un polvorín y se acercó una nave desde el mar. De la nave salieron dos seres muy altos y bueno, pues los soldados pidieron la contraseña, dieron el alto, no respondieron y uno de ellos disparó la ametralladora.
ese fue un caso prácticamente desconocido, secreto. Yo conseguí hablar en Chile con uno de los militares que participó en el interrogatorio de uno de los soldados. Y bueno, con el caso del Cabo Valdés, pues, en fin, en enero del 90 tuve la suerte de hablar con el general Pinochet. Le pedí que me ayudara a entrar en contacto con Armando Valdés, me lo consiguió. Y bueno, pues el cabo no tuvo demasiado, no quiso hablar, en definitiva, se negó. Y bueno, pues ahí arranca toda una aventura, ¿no? Con Pinochet. Ahora, tú mencionabas este caso Valdés. Me imagino que está incorporado en todo el libro. Sí, sí, está incorporado en el libro, bueno, con fotografías y con fechas y con documentos. En esa ocasión, el general Pinochet, yo estuve 4 horas conversando con él, merendando en una zona de verano que él solía frecuentar, creo que se llama el Melocotón, Sí, y, y bueno, yo estuve planteándole el hecho de que el caso me parecía interesante, eh, y recuerdo que en esas 4 horas Pinochet lo que hacía era desviar el tema y decir que no, que ese señor, el cabo Valdés, era un borracho y que eso era falso y que el caso no tenía ningún interés y que, bueno, ahí se quedó el asunto y al día siguiente llamaron a la puerta de mi habitación en el hotel, apareció un edecán de uniforme, me pidió el pasaporte, yo le entregué el pasaporte pensando que había hecho algo mal. Y cuando comprobó que era yo, efectivamente, pues me entregó una documentación sobre el caso Valdés. La verdad es que la documentación son estudios médicos, clínicos, psicológicos, no aporta gran cosa al caso, ¿eh? Y además vienen a decir los especialistas pues que Valdés era una persona psicótica, ¿eh? Cosa que no estoy de acuerdo, por supuesto. Yo creo que Valdés contó la verdad, contó lo que él recordaba, lo que, bueno, pues la patrulla y él habían visto, no inventó absolutamente nada. Otra cuestión es la interpretación que él posteriormente le pueda dar a ese encuentro con ese ovni, ¿no? Y bueno, pues yo me vi feliz con los documentos clasificados y secretos, pero al leerlo, repito, me llevé un poco una desilusión porque no aportan gran cosa al incidente, ¿no? Ahora, hay un tema hace un tiempo lo conversamos. Creo que fue en el último encuentro que tuvimos en España. Lo conversamos con respecto al tema de la barba, porque ahí había un tema que quizás es lo más llamativo, lo que más ha llamado la atención justamente de este suceso. Pero tú me decías que esto de la barba, tú habías pesquisado un caso en el sur de Chile. Yo no sé si eso estará incorporado en el libro o no, pero tú habías pesquisado un caso en el que había pasado algo parecido, algo muy parecido al tema de lo que le pasa a la patrulla en Putre. Sí, efectivamente. Y yo creo que ese caso que ocurrió efectivamente al sur de Chile, el caso de Valdés tiene lugar en abril del 77, a finales, y ahora estamos hablando de un caso al sur de Chile en septiembre de ese mismo año. Lo increíble, lo que a mí me pareció muy interesante, que ratifica y confirma el caso de Valdés, del cabo Valdés, es que la familia que contempló esa nave en la granja al sur, eh, había dos varones, o sea, el padre y dos varones. Bueno, pues estos tres varones, cuando la nave se alejó y despertaron por la mañana, tenían barba de como una semana, exactamente igual que en el caso
de Armando Valdés, ¿no? Eso viene para mí a confirmar que el caso de Valdés fue completamente cierto, absolutamente cierto. Ni la familia de la granja del sur de Chile conocían a Valdés, fíjate que habían pasado unos meses escasos, ni Valdés conocía a la familia de la granja. Un caso extraordinario. Te quería preguntar con respecto al tema de por qué a los militares les cuesta tanto hablar de estos temas, por qué les cuesta tanto que esta información salga a la luz. Bueno, yo he hablado muchas veces con los militares off the record y siempre me han contestado lo mismo. Me dicen, mira, España, en el caso de los militares de la Fuerza Aérea sobre todo, es una colonia norteamericana en todos los sentidos y hacemos lo que ellos nos dicen. La segunda desclasificación de la Fuerza Aérea Española en el año 92 obedeció a una orden o a una sugerencia de los norteamericanos. Entonces, ellos a esta pregunta tuya, los militares contestan siempre lo mismo. Somos inferiores técnicamente a esas naves. No podemos derribarlas, no podemos hacer absolutamente nada o casi nada, porque la tecnología es mágica. Para no quedar en ridículo delante del contribuyente, los militares lo que han pensado y siguen pensando es que no existen. ¿Por qué? Pues porque si declararan y abrieran los archivos que tienen en muchos lugares, el contribuyente les podía decir, bueno, ¿por qué estoy yo pagando impuestos para que usted me oculte la información? Y además, en ese caso, los militares quedarían prácticamente en ridículo y sin hegemonía. No puede usted defenderme de esas naves, suponiendo que sean agresivas. En consecuencia, los militares lo que hacen es guardar eso como secreto, ocultarlo y, si es necesario, negarlo. Ahora, en este proceso de investigación que pudiste hacer durante varios años, porque esto es una recopilación de muchos años de sucesos, de casos, ¿cuándo comienza esto? ¿Cuándo, a tu juicio, comienza este ocultamiento de información a nivel mundial? ¿Es a partir del caso Roswell? ¿Es antes del caso Roswell? Yo, por las noticias que tengo, por lo que me han contado ellos mismos, la ocultación empieza prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los militares se dan cuenta de que lo que pensaban que eran armas del enemigo no eran tales, ¿eh? Eran objetos, los Foo Fighters y objetos no identificados que no correspondían a ninguno de los dos bandos. A partir de ahí, 47 más o menos, año 46, 47, es cuando ellos se dedican ya oficialmente y en secreto a la investigación de todo esto, en todo el mundo, tanto los americanos como los rusos. Ahora, en este proceso también han habido casos emblemáticos. Yo mencionaba el caso Roswell. ¿Qué información es la que se genera a partir del caso Roswell? Porque se habla de varias cosas. Primero, se habla de lo que se conoce como tecnología inversa a partir de Roswell, o el día después de Roswell, dicen algunos. Y lo otro, el tema de seres que podrían estar en posesión, digamos, de alguna de estas grandes potencias. Pues sí, en el caso de Roswell, julio del año 47, lo que ocurre es que una nave se estrella cerca del pueblito de entonces de Roswell y antes de que vayan los militares, según mis noticias, ven los restos de la nave y a las criaturas, a dos de ellas vivas y a dos muertas, los ven un total de más de 600 testigos civiles que pasan por el rancho, por la zona, incluido la excursión de un colegio completo. Después llegan los militares, se llevan la nave, se llevan a las criaturas, a una la matan allí, le disparan porque se trata de huir y en estos momentos, según mis noticias, la nave
y las criaturas están en una base de alta seguridad en Tampa, en Florida. A partir de ahí, como tú muy bien dices, lo que hacen los militares, el Pentágono, es llevar a cabo un proceso de extracción de tecnología de esa nave estrellada y así aparecen pues, los chips, aparecen el láser, la fibra óptica, la visión nocturna, etcétera, etcétera. Y todavía siguen trabajando, sacando, extrayendo esa tecnología de esa nave. Yo tuve la suerte de conversar, está en el libro, con una ingeniera norteamericana aeronáutica que la llevaron a una base secreta en Estados Unidos, probablemente en Arizona o en Nevada, y estuvo 2 semanas tratando de averiguar para qué servían 5 piezas que le dieron y que habían sido sacadas de la nave estrellada en Roswell. Claro, en el fondo es tecnología inversa que están trabajando a partir del caso Roswell, pero tú mismo has señalado, y me imagino que en el libro también está inmerso, digamos, este tema de los estrellamientos que han ocurrido en otras partes del mundo, porque uno habla de Roswell, pero hay muchos otros puntos, entiendo que tú tienes, no sé si 11 puntos donde han habido estrellamientos. Efectivamente, yo sé de 11 casos de naves estrelladas que finalmente la mayoría ha sido trasladada a Estados Unidos, ¿eh? Una en Namibia, otra en Inglaterra en el año 61, perdón, en Alemania en el año 61, por supuesto en la Unión Soviética, en fin, hay, que yo sepa, 11 casos. Ahora, me imagino que Estados Unidos, y de acuerdo a la información que tú manejas, tiene la capacidad o no sé si tendrá alguna alianza con otras naciones para poder justamente pesquisar estos casos, o sea, saber que ocurren estos sucesos, estos estrellamientos, y poder recuperar esas naves o esa tecnología y llevarla a Estados Unidos. Sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si existe, digamos, a tu juicio, esa posibilidad o esa relación entre las naciones del mundo y Estados Unidos para tener el control finalmente de estos sucesos. A nivel occidental, por supuesto. Es decir, y me lo han repetido los militares muchas veces, somos, en el caso de España, una colonia norteamericana en todos los sentidos y, por supuesto, en el tema ovni también. Hacemos lo que ellos nos dicen, lo que ellos nos sugieren o nos ordenan. Y en el caso del bloque asiático, pues prácticamente igual. Es decir, la Unión Soviética tiene también naves estrelladas, conoce el fenómeno ovni desde hace muchísimos años. Ha habido cosmonautas que han estado en el espacio y que han visto salir de un objeto no identificado una serie de tripulantes sin escafandras que les han saludado desde el espacio. Es decir, tienen una información increíble, asombrosa. Sí, yo me recuerdo que el año 2000 estuvimos en una mesa en la FIDAE. Yo me acuerdo que uno de los temas que surgió ahí fue el tema de los expedientes, ¿ya? Los expedientes secretos. Y en esa oportunidad, el general Bermúdez, que era el que estaba a cargo del CEFA en esos años, te señaló a ti directamente que en Chile no existían los archivos secretos relacionados con el fenómeno OVNI. ¿Tú crees que a nivel mundial este tema de los archivos existe y cuál es el manejo que se hace de esa información por parte de los organismos oficiales? Por supuesto que existen los archivos y en Chile también. Es decir, y lo que acabábamos de hablar hace un momento sobre ese tiroteo que se produjo en Iquique, pues es una de las pruebas, ¿no? Esa documentación que a mí me dio ese militar que participó en los interrogatorios, ese informe está ahí, ha sido secreto hasta ahora, pero igual, exactamente igual que eso, han sido los informes tanto del cabo Valdés,
que yo recibí una parte de dicho informe, como de la aeronáutica chilena, que está plagada de informes, llena de informes de los pilotos, sobre todo pilotos militares, que han participado en muchísimos encuentros, han disparado contra ellos. Esos informes están ahí. Lo que pasa es que los militares los silencian. En este libro, tú decías más de 200 casos. ¿Hay alguno en particular que más te haya llamado la atención y que tú digas, ok, este es un caso realmente emblemático y que de alguna forma se debiera conocer públicamente y que aún no lo es? Pues sí, hay varios casos que son muy espectaculares. Yo estoy recordando ahora mismo un caso que ocurrió, si no recuerdo mal, en el 78 en una ciudad de Rumanía que se llama Pietra. Durante una semana, un objeto que tenía como un disco que tenía como 400 metros de diámetro estuvo, repito, durante una semana encima de la ciudad. Los militares cortaron las calles, requisaron las cámaras fotográficas de los miles de personas que habían visto esa nave y que la fotografiaron. Bueno, se ocultó, por supuesto. Oye, restos no humanos. Tú por ahí mencionaste en lo de Roswell. A nivel planetario, ¿tú crees que hay otros sucesos similares a Roswell y que quizás desconocemos aún y que forman parte de estos archivos secretos? Por supuesto, por supuesto. Yo recuerdo un caso en Namibia donde una nave fue derribada por los aviones militares de Sudáfrica. La nave cayó en el desierto del Kalahari y bueno, a las pocas horas llegaron los militares con los tractores y con los aviones enormes, los Hércules, se llevaron la nave, se llevaron a las criaturas de pequeño tamaño, con grandes cabezas, y todo eso fue trasladado a Estados Unidos. Exactamente igual que eso, pues hay otros muchos casos. Ahora, ¿tú crees que tú mencionabas el tema de que los militares decían que en el fondo ellos no pueden decir públicamente que no saben absolutamente nada con respecto a eso que está ocurriendo? O sea, que en el fondo es algo que está sobre ellos. Pero ¿tú crees que los militares realmente saben que quizás estamos siendo visitados por alguna civilización no humana o más de una civilización? Sí, sí, por supuesto. Las cúpulas militares lo saben hace mucho tiempo. Saben que son muchas civilizaciones que están técnicamente muy avanzadas respecto a nosotros, que nos pueden llevar miles de años, que no pueden hacer prácticamente nada contra ellos, aunque lo han intentado y lo siguen intentando. Lo que no tienen muy claro es qué pretenden. Bueno, como no lo tiene claro nadie, ¿no? Se les ve hacer exploraciones, se supone que son científicos, pero ese capítulo no lo tenemos, no lo tienen claro. Claro, porque hoy día, por ejemplo, hemos visto y han salido documentos en los cuales se habla de la presencia de estos objetos, por ejemplo, sobre centrales nucleares, por ejemplo, que son informaciones oficiales que se han desclasificado y que hemos conocido. ¿Cómo? Objetos sobre centrales nucleares. Sí, O sí, sea, sí. estos objetos Centrales, están. sí, centrales nucleares, bases militares de todo tipo, bases de submarinos, incluso sobre las reservas de oro de Fort Knox, en Estados Unidos. Eh, yo recuerdo un caso en Chernóbil, cuando ya se había producido la tragedia, apareció un objeto enorme y según los guardas de seguridad que lo vieron y lo siguieron, del objeto salió una especie de haz de luz que incidió en el reactor y pudiera ser que contribuyera a minimizar la gran tragedia de Chernóbil. Pero efectivamente están en todos los lugares sensibles, ¿eh? Y por supuesto en los hilos atómicos, en algunas bases
han desmantelado electrónicamente los misiles sin que nadie supiera cómo lo podían hacer. A tu juicio, ¿estamos hablando de una o más de una civilización las que podrían estar viniendo? Pues mira, yo en estos momentos tengo en mis archivos más de 1000 casos de encuentros con tripulantes, 1000 casos donde los seres son distintos, ¿eh? Por lo tanto, si yo tengo eso, que tengo una mínima parte, imagínate la cantidad de civilizaciones que nos están visitando desde la noche de los tiempos, ¿eh? Yo digo cientos, pero seguramente serán más de 1000 civilizaciones. ¿Y tú crees que esas civilizaciones estén emparentadas con nosotros? ¿Perdón? ¿Tú crees que esas civilizaciones tienen algo que ver con nosotros? ¿Están emparentadas con nosotros? Sí, sí, por supuesto, es una teoría cada vez más aceptada, ¿no?, por los investigadores. Es muy probable que en la antigüedad alguna de estas civilizaciones o varias civilizaciones no humanas intervinieran genéticamente a los primates y eso pudo dar lugar al nacimiento de la inteligencia humana. Eh, en ese caso, estos seres serían nuestros verdaderos primeros padres. En el último tiempo también se ha hablado bastante de que ellos podrían estar cohabitando con nosotros y se habla mucho del mar, se habla mucho de los OSNIs. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese tema de estos encuentros que se producen también en el mar? Sí, hay infinidad de casos de barcos o de pescadores que están en la mar y de repente sale del agua un rascacielos luminoso o entra en el océano objetos desconocidos que acompañan, por ejemplo, a los barcos de guerra. Bueno, hay cientos de casos en todo el mundo y es lógico porque el mar, el océano, es un lugar de refugio rápido para estas naves. Nosotros necesitaríamos mucho tiempo para descender a ciertas profundidades, no a todas. Yo recuerdo un caso de un contactado, un ingeniero de Costa Rica, Enrique Castillo Rincón, que tuvo varios encuentros con estos seres y en uno de esos encuentros con otros 14 humanos que iban en la nave, me contaba cómo lo llevaron a la fosa de las Marianas y bajaron 11 kilómetros y allí había una ciudad y describieron la ciudad, me hablaron los 14 señores, coincidieron, es decir, y no me extraña, es decir, es un lugar, el océano es un lugar de ocultación rápida para ellos. Claro. Ahora, hemos hablado de los militares. ¿Tú crees que los políticos saben algo de este tema? No, los políticos están en su guerra, no tienen ni idea de lo que está pasando. Conviene diferenciar entre los que saben de este tema, que son los militares, y lo que son los políticos. Los políticos están a lo que están. La mayor parte, desde mi punto de vista, son mediocres, corruptos y ladrones. Y no les interesa para nada el tema OVNI, salvo alguna excepción. Tengo un libro tuyo que es de la serie de los 25 años de investigación y el título es El mundo nunca sabrá. ¿Tú crees que en algún momento sabremos realmente la verdad? ¿Tú crees que estamos en el momento de que esto se conozca? ¿Tú crees que esto que ha pasado en Estados Unidos es una señal de que viene algo o tú crees que es solamente un volador de luces? Yo creo que no vamos a saberlo, por lo menos a medio o largo plazo. No creo que los militares estén dispuestos a abrir sus archivos y a contar la verdad. No lo creo. ¿Por qué? Pues por la razón que comentábamos antes. Perderían la hegemonía. Los militares, si reconocieran que hay civilizaciones muy superiores a la nuestra, quedarían en un lugar comprometido. Se encontrarían con una situación embarazosa y lógicamente eso no va a ocurrir. Y tampoco creo que se vaya a producir un contacto oficial con estas naves.
por una sencillísima razón, porque la raza humana está en un periodo evolutivo muy bajo. Estamos muy lejos de esas civilizaciones. Si ellos descendieran oficialmente, públicamente, tendríamos que revisarlo prácticamente todo, desde la religión a la economía, a las ciencias, a la educación, a todo. Y eso nosotros los españoles ya metimos la pata en América, ¿eh? Cuando llegamos a conquistar el continente americano. Yo creo que eso es lo que ellos procuran evitar, ¿eh? No interferir en el ritmo evolutivo de una especie como la nuestra. Sí, me estaba recordando una pregunta que siempre te hago, pero que me imagino que tiene que ver justamente con esto que te decía yo del estar aquí, de que siempre estén presentes, porque siempre te pregunto por el Ricky B, por el libro de Ricky B. En algún momento tú dijiste que quizás venía en una segunda etapa. ¿Crees tú que esa historia tenga un segundo libro? Sí, 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 yo tengo ya prácticamente preparado el material sobre lo que yo considero infiltrados, ¿eh? Seres no humanos cuya tecnología les permite pues adoptar cuerpos humanos y mezclarse con la red social, humana. Lo que no sé es cuándo lo voy a escribir o se va a publicar, no tengo ni idea. Oye, tú también has investigado un tema que es muy apasionante también y que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte. Em, ¿Tú crees que este tema, el tema este de la experiencia cercana a la muerte y otros temas que tú has investigado en esa área, tienen de alguna forma alguna relación con el fenómeno ovni? ¿Se acercan de alguna forma? Sí, 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 y cada día lo creo con más fuerza. Al principio no pensaba que pudieran tener alguna relación, pero ahora mismo, después de las investigaciones que llevo a cabo en los últimos años, me doy cuenta de que hay testigos que te cuentan cómo están viendo una nave o están viendo a los tripulantes y al mismo tiempo están viendo a su abuelo muerto. Entonces no entienden, preguntan y bueno, la respuesta del abuelo muerto allí le dice, estos son los tatas, es decir, personas que nos cuidan. Eso significaría que parte del fenómeno ovni, si no todo, yo creo que parte, estaría vinculada a la muerte, a la vida después de la muerte e incluso a las personas fallecidas. No sé cómo ni de qué manera. Pero bueno, no es el único testimonio, hay bastantes testimonios. Sí, es un tema muy apasionante. Eh, em, Siempre te pregunto por experiencias que tú has investigado, sucesos que has entrevistado a testigos, pero nunca en estas entrevistas que te he hecho te he preguntado por alguna experiencia personal, algo que te haya pasado a ti vinculado con este tema y que de alguna forma te haya marcado haya significado una señal de que tenías que seguir investigando estos temas. Bueno, yo tuve una experiencia cuando era un niño, yo tendría 6 años, el año 52. Me encontraba en un pueblecito del norte de España, en Navarra, y salí a jugar como a las 3 de la tarde. Apareció una niebla muy extraña, muy densa, y bueno, aparecí 3 horas después, sin saber cómo ni de qué manera, en una casa del pueblo de Urdax, que estaba a 300 metros del río donde yo estaba jugando. Todo el mundo me buscaba, nadie sabía qué había ocurrido. El caso es que yo había desaparecido 3 horas. 40 años después, en Estados Unidos, me hicieron una regresión hipnótica y supe que en ese momento, cuando aparece esa niebla espesa, surge un ser con una escafandra tintada. Yo no pude nunca ver la cara, el rostro. Me agarró de la muñeca izquierda y me llevó a un sitio que tampoco he podido identificar. Parecía una cueva.
Allí me abrazó, estuve un tiempo que no sé determinar y me devolvió al río. Bueno, pues es lo que he sabido, la idea que tengo de que, bueno, pues eso fue un encuentro, no cabe la menor duda. Y fue, fíjate, 20 años antes de que yo me dedicara a la investigación del fenómeno ovni. Me da la sensación, solamente la sensación, de que era una forma o fue una forma de prepararme. Sin duda, sin duda. Ahora, ya nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por lo que viene. ¿En qué estás hoy? Yo sé que tú tienes varios libros. La última vez que conversamos me dijiste que tenías varios libros que estaban ahí esperando ser publicados, pero imagino que siempre sigue investigando, siempre estás atento a a lo que está pasando. ¿En qué está hoy JJ Benítez? Pues mira, ahora estamos en una investigación compleja, complicada, pero muy interesante, de un médico en Bolivia que tuvo hace 5 o 6 años, tuvo un encuentro con un ser. Este ser parecía americano, muy alto. Se quitó el traje que llevaba, el brazo izquierdo, y presentaba una herida sangrando. Entonces este médico estaba allí en una caseta perdida al este de Bolivia, le curó, le cosió, se quedó con media docena de gasas impregnadas en la sangre. Cuando salió con este ser fuera de la caseta donde lo curó, había una nave enorme encima de unos árboles y, bueno, en resumen, el médico se quedó, repito, con una serie de gasas impregnadas en la sangre de este ser. Yo me fui a verlo, hablé con él, estuvimos en el lugar y me traje varias de esas gasas y están en pleno proceso de examen en diferentes laboratorios del mundo. Hasta ahora, la conclusión, digamos, más importante es que no es una raza conocida, no es un ser humano. Es la primera vez que yo sepa que tenemos pruebas físicas no oficiales de que hay vida no humana en la Tierra. Y ¿Y siguen cuál, las investigaciones. claro, y cuál fue la reacción de este médico? Cuál fue su reacción y qué es lo que ha pasado con él en este tiempo? Bueno, este médico al principio quedó muy sorprendido porque, claro, imagínate lo que es ver una nave enfrente, encima de unos árboles enormes, con dos robots que circulaban por el suelo cerca de la nave. Y claro, cuando él reaccionó se dio cuenta de que tenía allí un verdadero tesoro. ¿eh? Inmediatamente dio la sangre a analizar en Boston, después en Brasil, después en España, y bueno, pues los resultados han sido los que estamos comentando, sin la menor duda, porque han sido por lo menos 5 laboratorios diferentes y todos coinciden. Yo me imagino que eso es un proceso, no te puedo preguntar cuándo vas a tener el resultado de eso, pero eso podría ser tu próximo libro relacionado con este tema. Bueno, en Están aquí, en el último capítulo, yo toco ya el tema, explico la historia, qué es lo que pasó, y doy a conocer los resultados del primer laboratorio, que es el primero que me dio la información. Repito, hay otros 4 o 5 laboratorios que, bueno, no he podido incluirlos en este libro. Ahora, para cerrar ya, cuál es el mensaje que le darías a todos esos seguidores de tus trabajos y que y que van a buscar tu nuevo libro? ¿Qué es lo que van a encontrar y con qué se van a sorprender? Bueno, pues yo he procurado, a través de estos más de 200 casos donde participan y han intervenido los militares en el tema OVNI, yo lo que he procurado es facilitar la información para que la gente, el público, sepa lo que está pasando desde hace 80 años. Es decir, no es una cosa reciente. Eh, los militares están engañando a la gente. La cúpula militar de muchos países
están ocultando la información, no sale a la luz, está prohibido y además, si es necesario, ridiculizan a los testigos y niegan el fenómeno ovni. Eso es lo que quiero que la gente sepa. Oye, antes ya, esto sí que es lo último. En este proceso has tenido alguna resistencia negativa de acceso a información o amenaza en este proceso de investigación? ¿Te ha pasado algo investigando estos temas tan complejos? Sí, 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 he tenido algún problema, sí. Sí, porque eh, los servicios de inteligencia militar, sobre todo, no les gusta que se dude de los militares o de las cúpulas militares, no les gusta, y mucho menos que se demuestre que nos están engañando. No lo soportan. Juan José Benítez, como siempre, un placer, un agrado conversar contigo. Espero tenerte pronto en Chile. Yo sé que no es fácil porque tienes constantes viajes a diferentes puntos del planeta, pero esperamos quizás poder tenerte por estos lados pronto y poder conversar en persona. Agradecerte este tiempo que nos brindaste para hablar de este libro. Están aquí y que ya va a estar en las librerías de Chile, por supuesto, disponible para todos los amantes del tema ovni y del misterio. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Un abrazo. Un abrazo, que estés bien, Juanjo. Gracias. Gracias.